Bienvenidos a celebrar el primer domingo de Cuaresma. Hoy iniciamos una etapa más del camino de acompañamiento a Jesucristo. Hoy escucharemos cómo la primera persona, Adán, cae en la tentación y seguiremos a Cristo por el desierto, sufriendo también la tentación como uno más, pero con la fuerza y la fe de saber que Dios siempre es más fuerte. A menudo consideramos que experimentar la tentación es algo negativo. Sin embargo, una vez superada, descubrimos que ha sido una experiencia enriquecedora, ya que nos es fácil progresar como cristianos si nuestra fe no es sometida a prueba. En esta nueva etapa se nos ayudará a acercarnos más a Cristo y, por tanto, a nuestros hermanos. Sigamos adelante en este tiempo de crecimiento y de confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Comenzamos el tiempo de Cuaresma y hemos de abrir nuestro corazón al perdón de un Dios que nos invita a vivir en actitud de cambio, de transformación, de conversión. Recibamos la ceniza y escuchemos lo que siempre se nos dice en esa ocasión: conviértete y cree en el Evangelio. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidámosle perdón a nuestro Dios y a la vez perdonémonos también unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir los frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer todos los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis.
es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra del Señor. Un nuevo paso en el calendario litúrgico al comenzar la Cuaresma. Tiempo de conversión, tiempo de penitencia, tiempo de interiorización de aquello que la palabra de Dios va invitándonos a vivir, en ese camino de transformación y de cercanía y seguimiento a la palabra y a la presencia del Dios con nosotros. Primer domingo de Cuaresma. Sabemos perfectamente que el Evangelio nos vuelve a relatar las tentaciones de Jesucristo. Él se retira al desierto a orar, podríamos decir, a preparar su misión, el pregón de la buena noticia de la voluntad de Dios. Y es tentado, como hemos escuchado, por el diablo, por el maligno, como nosotros somos tentados. La tentación en sí ni es mala ni es buena. Lo que es malo o bueno es la respuesta que cada uno de nosotros damos a esa prueba o a esa tentación. Contamos con la fuerza del Espíritu del Señor para ir superando todo aquello que puede desviarnos del camino del Señor o que puede desvirtuar nuestra respuesta a la llamada de Dios. En el fragmento que hemos escuchado, Jesús es tentado, y además tentado desde 3 ángulos distintos. El primero, llamémosle la gula. Después de estar 40 días y 40 noches sin comer, pues sintió hambre, y entonces pues el maligno le pide a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué problema hay en que conviertas las piedras en pan? No solo de pan vive el hombre. No podemos tener por cerebro el estómago, ni podemos tener tampoco por cerebro la apetencia o las sensaciones que generan en nosotros la buena comida. No podemos pensar únicamente en ello. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante esa tentación, pensemos qué sale de la boca de Dios.
Sale compartir, sale sacrificio, sale testimonio, sale fraternidad ante esas tentaciones que pueden llevarnos, a lo que provoca eso, la comida. Pensemos lo que el Señor nos transmite en su palabra. En segundo lugar, el prestigio, la fama. Hombre, si eres el Hijo del Hombre, lánzate de ahí abajo. Darás órdenes a tus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece con las piedras. Respuesta de Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. También nosotros, nos gusta hasta cierto punto que nos aplaudan, que nos den la palmada en la espalda. Hombre, cierto prestigio, ser reconocido y sobre todo, si somos más reconocidos que los que están al lado, pues mucho mejor. Esa apetencia no nos conduce a nada. Cada uno es lo que es y hemos de aceptarnos tal cual somos y aceptar aquello que la vida nos va deparando o que el Señor nos permite ir viviendo. No podemos tentar a Dios. No podemos pedir a nuestro Dios que nos haga esto o aquello por encima del hermano o de la hermana. No tentarás al Señor tu Dios. Al contrario, manifiéstate humilde, sencillo. Manifiéstate instrumento de concordia, de paz. Manifiéstate herramienta para que todos construyamos un mundo más humano. Un mundo donde se equilibre aquello que hemos recibido de Dios, la obra de la creación, aquello que tenemos que ir transformando. Lo que el Señor nos dio, hemos de ir modificándolo según nuestras necesidades, sin abuso de esas necesidades. Y, finalmente, abramos nuestro corazón para ir conociendo la voluntad de nuestro Dios y busquemos cómo interpretar todo aquello que nos transmite a través de su palabra. Finalmente, el Señor le lleva a un sitio alto, a un monte altísimo, para mostrarle los reinos del mundo, lo que puede divisarse desde allá. Y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Para nosotros es la tentación del tener todo aquello que podamos observar, todo aquello que podamos ver. La respuesta de Jesús: al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él darás culto. No podemos cambiar a Dios por el dinero, no podemos cambiar a Dios por las seguridades, no podemos cambiar a Dios por el poder que confiere aquello que tenemos, las posesiones, no. Al Señor le tenemos siempre con nosotros y Él nos invita a escucharle para que nuestra vida sea camino de dicha, camino de ternura, camino de bienaventuranza. Por tanto, como Jesús pasó por esas tentaciones, todo hombre pasa por ellas y otras que podíamos ir insertando en estas tres que hemos comentado. Pero no estamos solos, contamos con la fuerza del Espíritu del Señor que nos ayuda a superar todo tipo de prueba o todo tipo de tentación. En la primera lectura, muy en sintonía, evidentemente, con el fragmento del Evangelio, se nos habla de la caída del primer hombre, de Adán, de la desobediencia de Adán, aquello que Dios le había invitado a vivir, a hacer realidad, a cumplir. No comas del árbol del bien y del mal. Pero, se dejó llevar por lo que fuere y el hombre cae en la desobediencia. Y una desobediencia que le costó la separación de todo aquello que Dios le había brindado en el comienzo de las cosas. Posiblemente esa tentación tengamos que verla como el anhelo y el deseo por parte del hombre de hacer lo que le venga en gana, lo que le venga en mente, sin tener en cuenta ni a nada ni a nadie. No estamos solos en el mundo. El mundo no se circunscribe solo a mi persona, sino que estamos para relacionarnos con los demás y estamos para ir descubriendo lo positivo, lo bueno
valores y virtudes que hay en las otras personas con las que compartimos nuestra vida. Tenemos que comenzar por ahí. Descubrir tantas y tantas cosas positivas, positivísimas, de aquellos que están a nuestro lado, que comparten su existencia con nosotros. Los primeros, pues, nuestra familia. Y después, pues tantas personas con las que compartimos aquello que hacemos, el trabajo, el tiempo libre, etcétera, etcétera. Necesitamos buscar esa armonía entre nosotros y también la armonía entre todo aquello que Dios nos brinda, nos ha brindado y nos seguirá brindando. En la misma tónica, porque sí que hay un hilo conductor en las tres lecturas de este primer domingo de Cuaresma, nos encontramos con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que nos recuerda aquello que aconteció en lo que narraba la primera lectura, en el primer hombre. Y aquello que acontece, pues, en el que es tentado en el Evangelio, el Dios hecho hombre. Si por la desobediencia del primer hombre, de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, pecado original, así también por la obediencia de uno solo, de Jesucristo, todos hemos sido constituidos en justos, todos hemos sido justificados. En justicia hemos sido liberados de todo mal y hemos sido liberados de aquello que nos había apartado de Dios. En su hacerse hombre, volvemos a la unidad, al estar vinculados, insertados, enraizados en el Padre de la creación y en el Padre de la redención, de la misericordia y de la ternura. Que Él nos proteja y que Él nos ayude a lo largo de esta Cuaresma a saber descubrir qué es lo que tenemos que transformar, cambiar en nuestra vida de modo prioritario. Con actitud humilde, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, escucha con bondad nuestras súplicas. Dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, concédenos por medio de las prácticas cuaresmales alcanzar el perdón de los pecados y emprender una nueva vida a imagen de tu Hijo resucitado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Conviértete y cree en el Evangelio. 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 Oremos, hermanas y hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole que acoja nuestra humilde plegaria y nos conceda cuanto con sencillez y humildad le pedimos. Por toda la Iglesia, para que en esta Cuaresma nos oriente en comunidad para centrar nuestro corazón y acciones en Dios,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las comunidades parroquiales de nuestra Iglesia, para que sepamos darnos fuerza y ánimo mutuamente, siendo capaces de superar la tentación del desánimo y de pensar que Dios nos olvida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos para que la justicia y la paz se hagan presentes en nuestra sociedad y en tantos países que sufren la guerra, la violencia, la incertidumbre, la explotación, para que todas las personas podamos vivir con dignidad y libertad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestras catequesis y predicaciones sepamos entender el sentido de la Cuaresma y aprovechemos las herramientas del ayuno, la limosna y la oración, roguemos al Señor. Por tantas personas que caemos una y otra vez en las mismas tentaciones y luego nos sentimos solos y perdidos, para que podamos estar y sentirnos cerca unos de otros y ayudarnos a superar las dificultades y caídas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que sufren por cualquier causa, enfermedad, ancianidad, soledad, incomprensión, desánimo, desilusión, desesperación, dificultades económicas o carencias de salud, para que encuentren consuelo y confianza en el Señor y a nosotros nos sientan cercanos y comprensivos con ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, tu Espíritu está siempre a nuestro lado, que nos dé la fuerza que necesitamos para que a lo largo de esta Cuaresma sepamos convertirnos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza con gozo y sin cesar. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
plenisum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los familiares, amigos y conocidos de cuantos celebran esta Eucaristía, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el camino de la Cuaresma, el ayuno, el adviento, la limosna, que nos acercan a nuestro Dios y a descubrir en el hermano su rostro, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto sencillo, démonos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, os guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.